amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela, bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que hoy está ocurriendo en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Hoy, bueno, como ocurre cuando regresamos de cada fin de semana, hay una importante cantidad de información acumulada desde el viernes que es necesario, que es preciso comentar. Sin embargo, hay un evento que desde hace bastante tiempo está concitando la preocupación y en algunos casos incluso la risa de los venezolanos. Digo la risa porque lamentablemente es tragicómico la manera como el vocero circunstancial del poder en Venezuela ha manejado este evento. Me estoy hablando de la Cumbre de las Américas, esta reunión que arranca el próximo viernes 13, viernes de esta semana. El señor Nicolás Maduro Moros ha dicho: yo voy a ir a la cumbre, haga lo que haga, llueve, trueno, relampaguee, así me vaya gateando, caminando en globo, en nave espacial, pero yo llegaré. Y después dice, bueno, en realidad las uvas estaban verdes, ¿no? Como que no era demasiado importante ir, ¿no? Yo como que no voy. Pero entre una cosa y la otra, así, con esos niveles de escasez de criterio y de escasísima seriedad, si es que hay alguna, se ha manejado una situación como esta, que es importante porque expresa, pues, por un lado el aislamiento del gobierno, pero para los venezolanos, mucho más allá del tema del aislamiento del gobierno, está en cómo hacemos los venezolanos, todos, independientemente del color del carnet político que tengamos en el bolsillo, ¿cómo hacemos para reinscribir a Venezuela en las líneas de crecimiento, mejoría, progreso y democratización que está viviendo el conjunto de la región y no seguir como hasta ahora, más bien retrocediendo? En ese evento del próximo 13 y 14 va a haber, además de la agenda formal de los jefes de Estado, va a haber una agenda de la sociedad civil. Y vamos a hablar con una muy destacada vocera de la sociedad civil venezolana. Ella es directora de la única ONG, de la única organización no gubernamental que está dedicada específicamente al tema de la seguridad y defensa nacional, desde la perspectiva, por supuesto, del control ciudadano sobre esa actividad, y así se llama la ONG, Control Ciudadano para la Seguridad y Defensa Nacional. Me refiero a la doctora Rocío San Miguel. Ella va a estar presente allá en la cumbre junto con otros destacados representantes de la sociedad civil venezolana. Rocío, gracias por atendernos, te llamaba madrugadora. Dinos, ¿cuál es el sentido de la presencia de la sociedad civil en este evento y cuáles serían las actividades o algunas de las actividades que se van a desarrollar? Te escuchamos. Buenos días, Chugo. Siempre un gusto conversar contigo. Sí, efectivamente, esta semana concurre la sociedad civil para realizar actividades preparatorias de la 8ª Cumbre de las Américas. Es una práctica que antes de la celebración de la Cumbre de las Américas, la sociedad civil en diferentes actividades haga incidencia de los aspectos más importantes que ocupan a la sociedad civil. Es decir, en la aspiración de poder participar con los presidentes, que nunca ha podido darse, la sociedad civil ya desde hace muchos años viene buscando espacios en estos eventos para visibilizar aquellos asuntos que pueden ser de interés. Esta semana varias ONGs venezolanas vamos a concurrir previos a la cumbre para realizar este tipo de incidencia, aprovechando que están el cuerpo diplomático, periodistas y toda la comunidad hemisférica congregadas con ocasión de la 8ª cumbre. Por ejemplo, Control Ciudadano tiene un evento conjuntamente con 4 ONGs, en concreto Ventana a la Libertad, CEDICE, COFAVID y Víctimas de la Represión,
un evento muy interesante que va a dar cuenta del problema de la sociedad militarizada en Venezuela. Allí hablaremos de la muy grave situación que está viviendo Venezuela con esta incidencia, este control militar que afecta todos los aspectos de la política, de la economía, de la alimentación, de la justicia inclusive, para dar cuenta en un espacio hemisférico de alguna de las aristas tan graves que toca el tema venezolano. ONGs de mujer también van a estar presentes, de afrodescendientes, temas de derechos humanos, van a verse temas inclusive vinculados a los dilemas que plantea las plataformas de Internet en los temas de democracia y de transparencia. Es decir, es un espacio ideal para intercambiar visiones, compartir puntos de vista y colocar sobre la mesa de los mandatarios hemisféricos los problemas de la sociedad civil. Estamos conversando con la doctora Rocío San Miguel, directora de la única organización no gubernamental venezolana dedicada al estudio y seguimiento sistemático de los temas de seguridad y defensa nacional, cosa que es muy importante para todos los venezolanos, para todos los ciudadanos, en virtud del carácter militarista del régimen. Recuerden ustedes que hay que siempre diferenciar entre militarismo y lo militar. Lo militar es una profesión que se puede ejercer con dignidad, con belleza incluso, con dignidad. El militarismo es una excrescencia, es una desviación. Sobre este tema, sobre la participación de la sociedad civil en la cumbre, es la primera plana del diario 2001 en la mañana de hoy. Crisis criolla se robará show en la cumbre, dice la primera plana del diario 2001. Opositores manifestarán en Lima para pedir canal humanitario. Rocío, sobre este tema en concreto de la militarización de la sociedad, habiendo sido Perú un país que vivió también el morbo de la militarización de la sociedad y del Estado, ¿qué reflexión se pretende promover o es posible promover en un marco, por cierto, complicado, ¿no? Recordemos que ciertamente el hemisferio ha apoyado la lucha del pueblo democrático venezolano por la libertad, pero esto se está moviendo. En Brasil hay una situación de crisis. En México la perspectiva de triunfo de López Obrador es importante. En Colombia hasta hace poco se pensaba que la ecuación política estaba resuelta entre las contradicciones de Santos y de Uribe, y resulta que el Petro es una realidad, es una franja de opinión importante. Entonces, repito, en este contexto movedizo del hemisferio, este planteamiento de alerta sobre el militarismo en nuestras sociedades y en nuestros estados, ¿qué posibilidades de éxito tiene? Te escuchamos. Chugo, hay que ir con la mayor solvencia a un foro de esta naturaleza, donde cada sector de la sociedad civil de estos países va a ir con su propio relato. Es decir, vamos a converger allí el relato de la sociedad civil colombiana con sus dramas, con sus expectativas, con sus complejidades, y así uno por uno cada uno de los relatos de la sociedad civil. Eso no tiene que ser visto como un asunto, digamos, competitivo, tiene que ser, por el contrario, un asunto de sinergias, de complementariedades, porque si hay algo que constituye un patrón común en las sociedades contemporáneas, son los modos de actuación perversos de muchos gobiernos, los modos en que se configuran inclusive los patrones de terrorismo de Estado, y estas experiencias ayudan a veces, en muchos casos, a comprender las situaciones que vivimos incluso en Venezuela. Qué bueno que mencionas el ámbito, el escenario donde se va a realizar este evento, y es, por supuesto, la historia reciente, contemporánea, que ha vivido Perú, y sobre todo lo que significó el horror de las violaciones de derechos humanos del gobierno de Fujimori, el aparato de inteligencia estatal y cómo fue utilizado para perseguir, para torturar. Yo creo que allí vamos a encontrar aprendizajes, vamos a encontrar enseñanzas, pero también vamos a llevar una voz muy firme, muy contundente, con datos muy precisos, por lo menos quienes vamos a asistir a este foro Venezuela, Sociedad Militarizada, en el que daremos cuenta a la comunidad hemisférica
de lo que está sucediendo en términos de la militarización en Venezuela. Vamos con anuncios bien importantes. Te puedo decir que vamos a transmitir en lo posible por Periscope. Pueden seguirnos por nuestras cuentas en Twitter, porque creo que vale la pena esa plataforma de denuncia, de caracterización, de pormenorización de lo que está ocurriendo en Venezuela respecto a este sector. Creo que se ha generado mucha expectativa sobre Venezuela, sin duda alguna, y el promotor ha sido el propio Nicolás Maduro, que ha anunciado en un primer término que iba y ahora se retira. Esto me recuerda muchísimo a la 7ª cumbre que se llevó a cabo en Panamá, cuando ofrecía que iba a reunirse con Obama, quisiera o no quisiera Obama. Obama finalmente no quiso reunirse con él entonces y, quedó radicalizado de alguna manera el presidente Maduro. Nuevamente, en esta ocasión, 2 años más tarde, con ocasión de la cumbre, la 8ª cumbre de las Américas, vuelve a quedar ridiculizado Maduro. No tiene el valor de asistir a una cumbre donde va, en primer término, a ser escrutado por la sociedad civil y, en segundo lugar, va a ser mirado por sus pares, los presidentes, que a todo evento se van a reunir el viernes y sábado próximo en la ciudad de Lima, Perú. Muchísimas gracias. Era la doctora Rocío San Miguel. Yo debo hacer un inciso antes de terminar el segmento. La doctora Rocío San Miguel, en aquellos días previos al 30 de julio, a la fiesta privada electoral que convocó el oficialismo para supuestamente elegir su Asamblea Nacional Constituyente, como ustedes recordarán, en aquellos momentos había una presión inmensa, una presión fortísima sobre los empleados públicos, sobre nuestros hermanos venezolanos, empleados públicos, que tenían una indebida, una grotesca presión para que votaran en ese proceso. En aquella oportunidad, Rocío San Miguel, que repito, está vinculada con este tema de la seguridad y defensa, es decir, con todo lo que ocurre en el ámbito militar, recordó que había una opción, una posibilidad ciertamente compleja desde el punto de vista técnico, no era fácil, pero era posible para los empleados públicos votar nulo. Un politiquito de oposición irresponsable, ¿no? Dijo, no, eso no es posible, no se puede votar nulo, solo se puede no votar, quitándole de esa manera a nuestros hermanos empleados públicos la posibilidad de hacerlo. La doctora San Miguel, mujer seria como es, explicó en detalle cómo se podía proceder a ejercer ese voto nulo para no ser objeto, si usted es empleado público, no ser objeto de la persecución del gobierno, pero tampoco participar del voto afirmativo que el gobierno quería. Bueno, desde entonces se produjo una campaña de descrédito contra la doctora Rocío San Miguel, campaña que se ha venido intensificando en los últimos días. Entonces yo quiero desde este humilde espacio, desde esta humilde ventana, darle mi palabra de solidaridad y de respaldo a la trayectoria y a la ejecutoria de una valiente mujer venezolana que se ha metido en un tema que muy pocos se atreven a meterse, y se ha metido con seriedad, con rigor profesional, con capacidad técnica en el tema del seguimiento de esa dimensión perniciosa, de ese morbo que es el militarismo dentro del actual proceso político venezolano. Repito entonces, escuchamos las palabras de Rocío San Miguel de cara a lo que va a ser la participación de la sociedad civil en la Cumbre de las Américas el próximo 13 y 14 de abril, y nos permitimos hacer esta breve semblanza y reivindicación de su carácter como defensora de los derechos humanos y como activista civil. Rocío San Miguel ha sido objeto de persecuciones, de agresiones, de secuestros para que cómo intenten enlodar su reputación y su trayectoria. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM.
Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad. La fuerza es la unión por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión y ahora lo hacemos con un tema absolutamente nuestro, pues un tema de nuestra realidad inmediata. Hay que tener la vista puesta, por supuesto, en lo que ocurre en el ámbito internacional, pero también hay que tener los pies muy bien puestos en la tierra, acá en lo que está ocurriendo. Quizás la noticia más dramática, más impactante del fin de semana que acaba de transcurrir es la referida a la situación de el Hospital de Niños JM de Los Ríos. Se ha levantado una polvareda muy importante, diversas versiones a través de medios impresos y medios electrónicos han sugerido que allí se ha producido una situación de retaliación contra un grupo de madres, concretamente madres de pacientes oncológicos, de niños que son pacientes oncológicos en el Hospital JM de Los Ríos, por presuntamente haber protestado estas madres el pasado miércoles. La versión que circula es que se produjo una instrucción de desalojar a las madres de hospedajes que estaban en los alrededores del Hospital de Niños. Eso, por supuesto, de ser así, es una canallada. Eso no es simplemente un acto administrativo desafortunado. No, eso sería una canallada. Pero no nos puede hacer perder de vista esa canallada puntual, el drama profundo del Hospital JM de Los Ríos. Una institución fue centro de referencia no solo nacional, sino internacional, y que hoy está, en un trance prácticamente agónico. No sería exagerado decir que el Hospital JM de Los Ríos se encuentra en terapia intensiva. Tenemos en línea a alguien que nos puede hablar con propiedad de lo que está ocurriendo allí, más allá de los titulares, más allá del escándalo, los procesos sustantivos que se están dando allí en el Hospital de Niños. Me refiero a Catherine Martínez. Catherine Martínez es vocera de la organización no gubernamental Prepara Familia, una organización que tiene años ciertamente trabajando en y desde el Hospital de Niños JM de Los Ríos. Catherine, muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Por favor, dinos, ¿qué está ocurriendo allí en el Hospital de Niños y sobre todo, qué ocurrió en este fin de semana que ha concitado tanta atención y tanta preocupación en el país? Te escuchamos. Hola, buenos días, gracias por la oportunidad. Bueno, en primer lugar, aquí nosotros queremos que se realice una investigación exhaustiva de lo ocurrido, porque las madres y los niños que están hospitalizados en el JM de Los Ríos o que acuden a la consulta o que son niños que están recibiendo exámenes y realizándose algún tipo de protocolo dentro del hospital, realmente están viviendo una situación de vulnerabilidad muy importante para que también sean sujetos ahora de otro tipo de amenazas o de otro tipo de situaciones que vienen a complicar más aún el cuadro de que por sí tienen los niños hospitalizados en el JM de Los Ríos. Estamos hablando de un hospital que prácticamente es un nido vacío, decimos así, porque este es un hospital que durante tantos años, más de 80 años, ha sido un centro de referencia trascendental, un centro de referencia docente, de pre y posgrado, con tantas buenas noticias y que lamentablemente el Ministerio de Salud y el Estado ha convertido en un aparato, un edificio allí con una serie de irregularidades, desde temas de aguas negras, se le ha dado prioridad a una remodelación sobre las verdaderas prioridades que deben existir en el hospital, como son el suministro de medicinas, de insumos,
el mantenimiento de los equipos del hospital. Nosotros en el JM no tenemos un servicio de rayos X que funcione, no tenemos tomógrafo, resonador, los reactivos en el laboratorio. Tenemos un problema gravísimo con el tema de la serología, como en todo el país, porque si esto pasa en el Hospital JM de Los Ríos, imagínense los demás hospitales del interior. Por eso nosotros, que somos una organización de defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, acompañamos y los asistimos, pero también defendemos los derechos de las mujeres, madres de estos niños. Y por eso esta manipulación y esta situación que ha ocurrido con estas madres, en las cuales ellas han realizado varias manifestaciones en el transcurso de lo que va del año en distintos servicios, pero fíjense, nosotros queremos poner el foco en lo que ocurre porque se ha dicho que esto es consecuencia de una manifestación que se realizó el día miércoles. Independientemente de la causa de la manifestación, que en este caso fue el área de hematología, que necesitaba que le arreglaran la campana para poder hacer mezclas y no tenían los medicamentos de los protocolos de las quimio. Para nosotros, Prepara Familia, que tenemos tanto en el hospital, la razón fue esa manifestación. Ahí hay una investigación que realizar porque sabemos que en el Ministerio de Salud hay una serie de enfrentamientos con la dirección del hospital y que esto ha llevado a esta consecuencia, a estas amenazas. Como ustedes saben, salió del hospital la Oficina de Atención al Ciudadano del Ministerio de Salud, pero eso en el hospital no debería ser tan trascendental. Estamos hablando que el director del hospital es el doctor Xavier Campos, que a su vez es viceministro de Salud del Ministerio de Salud. En consecuencia, si nosotros se va a alguna oficina o hay algún inconveniente entre ellos mismos, las madres y los niños no pueden pagar en las situaciones internas que existan allí. Nosotros tenemos bastante información y por eso pedimos a los periodistas acuciosos y nosotros además estamos documentando lo que está ocurriendo y sabemos que esto no es cuestión de amenazas por manifestaciones, sino va más allá y por eso queremos ponerle el foco a lo que ocurre. Nosotros tenemos unos niños que están desnutridos en su mayoría, lo que se recibe en el hospital son niños desnutridos. Allá no tenemos fórmulas infantiles para poder atender a estos niños, no tenemos suplementos nutricionales especiales para ellos. Hemos tenido fallas, como ustedes han visto, a través de las redes sociales nuestras y a través de muchos medios, en toda esta semana pasada con el tema de la alimentación de los niños. Los niños y las niñas y los adolescentes hospitalizados allí son los más vulnerables entre los vulnerables. Estamos hablando de que tienen patologías crónicas, hay epidemias grandísimas como la de sarampión, hemos tenido casos de difteria, y entonces niños como estos que vienen del interior del país, que son familias que vienen, sin nada, sin recursos, vienen a estar allí en el hospital y van a recibir además la carga de no poder tener medicinas, de no poder tener los insumos que requieren, y tampoco van a poder recibir la alimentación, el desayuno, el almuerzo. Es muy grave. Además, estas madres, en concreto, desde el día jueves, las madres de estos niños recibieron la noticia de que no iban a tener la alimentación, desayuno, almuerzo y cena, que desde el mes de agosto del año pasado comenzaron a recibir. Entonces, el Estado, el Ministerio de Salud es el responsable de esta vulneración, es el responsable de garantizar este suministro de alimentación, no solamente de las madres, sino también de los niños. Hemos tenido, y no queremos por eso desmeritar pues todo el esfuerzo que han hecho las madres, el grupo de madres que ha salido, pero estamos hablando de un universo muy grande de pacientes que reciben cada día pues estas fallas de una manera muy importante, porque fíjense ustedes, muchas madres de estas duermen en unas condiciones que no son las más idóneas, duermen en unos sofacamas que están en muy malas condiciones dentro del hospital, porque este grupo de madres que está fuera en los distintos hoteles son madres que vienen a hacerse exámenes, que vienen a recibir quimios, sus hijos, que también merecen, por supuesto, el respeto. A ellas se les amenazó con sacarlas de allí, supuestamente, porque nosotros no hemos podido validar esa información, de parte de funcionarios del Ministerio de Salud. E independientemente de eso, como usted muy bien decía, es un abuso y un irrespeto a los derechos fundamentales que alguna de estas madres salga de allí. Tenemos entendido que hay unas deudas importantes con estos hoteles
Pero independientemente de todas estas situaciones, tenemos que ir más allá. El Estado, el Ministerio de Salud, la dirección del hospital, que cada rato debemos recordar que es el viceministro de Salud, y además el viceministro de Hospitales de todo el país, pues debe responder por cada uno de estos alegatos. Y yo de verdad, en nombre de nuestra organización, que tiene tanto tiempo dentro del hospital, le exijo que realmente se abra una investigación para que podamos conocer exactamente qué es lo que ocurre. Aquí nosotros lo que queremos es que se cumpla con estos derechos fundamentales. Imagínense ustedes que la sangre que reciben nuestros niños, y eso pasa en todos los hospitales públicos, con el tema de la falta de reactivos para serología, estamos usando una sangre que es insegura. Ya nosotros tenemos una situación complicada con algunos niños en algunos servicios por el tema de la hepatitis C. Tenemos que tener mucho cuidado, no queremos que dentro de una situación con tantos brotes infecciosos, también adicionalmente nuestros niños tengan la carga de tener un tipo de enfermedad de esta solo por no cumplir con los reactivos que el Estado debe mantener en su laboratorio, en el Banco Municipal de Sangre. Realmente la defensa de los derechos humanos dentro de una institución pública es dura, es una lucha fuerte, pero debe ser una lucha que debe caminar con pies de plomo. Nosotros debemos documentar qué es lo que estamos haciendo, todo lo que está ocurriendo con enfoque de derecho, y exigimos también que el sistema de protección de niños, niñas y adolescentes voltee la mirada y vea lo que está pasando no solamente en el Hospital JM Los Ríos, sino en todos los hospitales públicos de Venezuela. Estamos hablando de las unidades pediátricas. En cada hospital usted puede evidenciar pues una situación de gravedad, de urgencia, de daño irreparable que está ocurriendo con nuestros niños, niñas, adolescentes y sus madres y familiares. Por eso nosotros estuvimos presentes solicitando junto a otra organización, SECODAP, las medidas cautelares que fueron otorgadas para la unidad de nefrología del Hospital JM Los Ríos hace pocos días, el 21 de febrero. Estamos todavía esperando que el Ministerio de Salud ejecute las medidas otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hemos tenido que salir a buscar justicia en el sistema interamericano porque en Venezuela no se ha obtenido, no se ha escuchado a estos niños, a sus familias. Entonces realmente esta es una lucha importante. Nosotros inclusive estamos estudiando la ampliación de estas medidas para todo el hospital. Estamos documentando todas estas situaciones que están ocurriendo y en especial con el tema de las mujeres que tienen a sus hijos allí hospitalizados o que vienen a hacerse exámenes. Esta situación de vulnerabilidad, que les quiten la alimentación, este suministro, en esta situación que estamos viviendo en Venezuela, que una madre de estas tenga que ver de qué manera va a alimentarse. Estas mujeres a veces son la única familia que tienen estos niños, porque bueno, lamentablemente en Venezuela tenemos este problema que nosotros nos preguntamos dónde está la corresponsabilidad, dónde están los padres de estos niños que también deben aparecer, porque vemos una mujer que sale del interior del país buscando salud para su hijo en los hospitales primero de su estado, pero como no lo consigue tiene que migrar dentro de nuestro mismo país a Caracas, a una ciudad que no conoce a veces, porque son mujeres que vienen de estratos muy pobres y vienen a alojarse aquí, a estar en el hospital, a seguir en esta situación de vulnerabilidad continua. Entonces realmente por eso nosotros hemos estado, inclusive hace poco regresamos de la audiencia número 67 en Bogotá, junto con un grupo de organizaciones de la sociedad civil, en la cual denunciamos ante la Comisión Interamericana también todo el tema de salud y alimentación, porque es que esto hay que seguir levantando la voz. Entonces aquí no aceptamos de parte del Ministerio ninguna bomba de humo, no queremos cambiar el foco, ninguna de las organizaciones, de lo que está ocurriendo en los hospitales. Hay que tener mucho cuidado con las manipulaciones, con todo esto que se ha estado dando, y queremos que se abra una investigación muy experta, muy especializada sobre lo que ha ocurrido este fin de semana. Catherine, te agradecemos altamente que nos hayas
ilustrado pues con el conocimiento profundo de lo que está ocurriendo allá en el Hospital de Niños. Ya el viernes pasado tuvimos acá en este programa a Carlos Trapani de SECODAP, los Centros Comunitarios de Aprendizaje, que es la otra organización que junto con Prepara Familia ha estado montada sobre el tema del Hospital de Niños y sobre todo sobre el tema de las medidas cautelares aprobadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor de los niños de ese hospital. Hoy abrimos la semana con Catherine Martínez de la ONG Prepara Familia. Varias cosas muy importantes, resumo, nos acaba de decir Catherine Martínez. Primero, sí hay una situación irregular de amenaza a las madres del Hospital JM de Los Ríos, pero subraya ella, el trasfondo de esa situación parece ser una competencia o una confrontación entre burócratas dentro del aparato del Estado, entre el director del hospital y otros funcionarios allí, confrontación que tiene como víctima precisamente a las madres. La soga se revienta por lo más delgado, y en este caso lo más delgado son las humildes madres de familia que tienen a sus hijos allí como pacientes en el Hospital JM de Los Ríos. Advierte también Catherine Martínez, al parecer hay una deuda acumulada importante por parte del Estado para con los hoteles que le dan albergue a estas madres. Y finalmente nos dice, no perdamos foco. El tema de fondo, el tema sustancial es que en el Hospital de Niños no hay ni medicinas y ni siquiera comida para los niños. El problema de fondo es que no hay reactivos en los laboratorios. El problema es que ni siquiera hay sangre segura para los niños que necesitan transfusiones y están expuestos entonces a no solamente no poder ser atendidos en la enfermedad que los lleva a ese hospital, sino en salir del hospital con otras enfermedades. Entonces, todo eso nos lo acaba de decir con rigor, con certeza, con claridad técnica, Catherine Martínez de la organización no gubernamental Prepara Familia. Y para nosotros es ciertamente un motivo de satisfacción poder ser una humilde tarima, un humilde megáfono, para que voces como la de Catherine Martínez, con criterio, con preparación, con conocimiento, puedan escucharse en el país, porque este programa no hace propaganda, este programa comparte información, de eso se trata. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. En Caracas, solo Restaurante Los Pilones te ofrece las más sabrosas y grandes arepas del área metropolitana, y las cachapas ni hablar, por eso nadie los puede igualar. También puedes saborear el más puro batido de frutas frescas de tu preferencia. Todo esto solo en Los Pilones. Restaurante Los Pilones, auténtico sabor criollo. ¿Miedo de consultar a un urólogo? Cualquiera sea el problema, la Unidad Urológica Integral Urodermi tiene la solución. Cuentan con la más avanzada tecnología en robótica y otras técnicas en cirugía mínima invasiva. Piso 1 de la Policlínica Metropolitana, 985-1768. Urodermi, Unidad Urológica Integral. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión y lo hacemos con un testimonio que creo que es muy importante que se conozca, que el país lo maneje, porque es que se suceden con tanta velocidad las agresiones, los atropellos a la dignidad de la persona humana, que llega un momento en que pareciera que tales atropellos forman parte del paisaje. Y ojo, cuidado con esto, parecieran que en algún momento entonces la percepción de nosotros como ciudadanos y de nosotros como opinión pública termina por acostumbrarse a lo inaudito, termina por acostumbrarse a lo que no podemos acostumbrarnos, a lo que siempre tiene que ser rechazado. Desde hace más de 2 meses está presa Geraldine Chacón. Geraldine Chacón forma parte de una organización no gubernamental llamada Embajadores Comunitarios. La misión de esa organización es llevar cultura, llevar educación, llevar luz a los sectores populares, preparando, ayudando, fomentando en los niños de los sectores populares el interés por crecer, por aprender, por mejorar su condición, sus conocimientos, para luchar por la vida,
para luchar, para ser útiles a sí mismos, y utilizan como estrategia el modelo de debates de Naciones Unidas, este modelo que ha sido utilizado en muchísimas universidades del mundo y en muchísimas instancias, precisamente para medir los niveles de competencia de las instituciones educativas. Bueno, a eso se dedica Geraldine Chacón, entre muchas otras cosas, porque por cierto, su perfil como profesional, como estudiante, como ciudadana activa, es realmente impresionante, a pesar de tener apenas 24 añitos. Tenemos en línea a Nati Villarruel. Nati Villarruel es la madre de Geraldine Chacón y prefiero que sea ella la que le exponga a los venezolanos cuál es exactamente su situación. Nati, muchas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Te escuchamos. ¿Quién es Geraldine Chacón y en qué situación se encuentra en este momento? Te escuchamos. Buenos días. Muy agradecida por este contacto, Chuo, de verdad. Y sí, efectivamente, este preámbulo que diste me ha realmente emocionado más de lo que puedes imaginar. Yo particularmente estoy sumamente consternada con todo lo que ha pasado a mi hija y sobre todo en este momento en el que estoy, que se le fue emitida una boleta de excarcelación el día 2, se giró la instrucción al SEBIN, donde se ha mantenido detenida desde el 1 de febrero del 2018, o sea, del año en curso, violándole sus derechos fundamentales por la arbitrariedad en la que fue aprehendida en su casa a la 1:30 de la mañana de ese día. Luego, el día 5 se dicta una medida cautelar con fianza que fue presentada a los fiadores el día 7 de febrero y nunca se ejecutó la medida por parte del Tribunal 31 de Control. Se introdujo un escrito solicitando la celeridad de ese proceso, obviamente, tampoco fue respondido. Y luego el 19 de marzo se introdujo un habeas corpus en vista de que no habíamos recibido ninguna respuesta, no se había solicitado a los fiadores la revisión de toda su documentación, a ver si era que había algún inconveniente, y hemos respetado todos los lineamientos legales posibles, como una familia decente, honesta que somos. Yo tengo 2 hijos, y de verdad los he educado lo mejor posible para que sean personas de bien. Esto realmente, Chuo, yo todavía sigo sin entender qué ha ocurrido con todo esto. Pero a la fecha lo cierto es que mi hija aún está detenida. El día 2, como te dije en un principio, se libra esta orden de excarcelación con una instrucción que dice que debe ser inmediata la libertad, y eso no se ha ejecutado. Entonces, el día de hoy yo estoy esperando que mi hija salga libre hoy, Dios mediante. Tengo toda la fe del mundo en que ya no debe haber ningún otro retardo, porque no hay ninguna justificación para que esto esté ocurriendo. El viernes supuestamente ellos no trabajan, el departamento de correspondencia, según entiendo, porque los abogados vieron la boleta de excarcelación recibida en el SEBIN, Plaza Venezuela, jueves ahorita en este momento no recuerdo qué día fue, creo que 5, a las 11 de la mañana, recibida en la sede administrativa de Plaza Venezuela. Cuando yo voy al helicoide me dicen que ellos tienen que esperar que esa orden llegue allá de parte de esa unidad administrativa y no ha llegado. El viernes me dirijo a Plaza Venezuela y me dicen que ellos no trabajan los viernes. Entonces esa parte de correspondencia no trabaja los viernes y por eso la boleta no se emite. Entonces todavía sigo siendo, no sé cómo calificarme, paciente, vamos a decirlo para no utilizar ningún otro término, de verdad, a la espera de hoy.
Yo espero que en el transcurso de la mañana de hoy esta boleta sea llevada al SEBIN del helicoide para que mi hija pueda ser liberada. De verdad exijo que no se le sigan violando los derechos fundamentales a mi hija. En 69 días, que son exactamente el día de hoy, yo no he visto a mi hija. El día sábado me permitieron verla desde la puerta, porque bajo un engaño, porque es un engaño tras otro, me hacen subir, me dan la emoción de que voy a ver a mi hija después del día 66, sin verla. Y cuando estoy así en la puerta, como una película de estas de ficción, no, mire señora, no puede entrar. Nos dicen a su papá, Luis Enrique Chacón, abogado de profesión, funcionario del Metro de Caracas, que no, ustedes no pueden entrar. Ella no tiene permitido visita, esto fue un error, nos confundimos de nombre. Y le digo, mira, la estoy viendo ahí paradita, allí, con 2 potes de agua vacíos esperando para dármelos porque no tienen agua potable. Y es lo único que siempre le hacía llegar de alguna manera, con algún alma bondadosa que tuviera algún detenido y si tenga visitas para que me le hiciera llegar las cosas vitales, aseo personal, ropa limpia y sobre todo agua potable, que es lo que más piden esas personas allí detenidas. De verdad, esto es insólito, Chu. Yo no entiendo todavía qué es lo que está pasando en mi país con todos estos procesos, con todas estas personas que tienen allí personas detenidas. Ahí también está Gregory Hines, que es el otro joven que pertenece a embajadores comunitarios, detenido en las mismas condiciones y no sé hasta qué punto, si no sea peor con este muchacho, allí detenido en las mismas condiciones que mi hija, sin su derecho a visita ni nada por el estilo. Estamos conversando con Nati Villarruel. Ella es la madre de Geraldine Chacón, esta joven venezolana, integrante de la ONG Embajadores Comunitarios, promotores del crecimiento académico y humano de los niños en los sectores populares. Nati, ¿cuántas carreras universitarias tiene Geraldine? Mi hija es abogada y licenciada en estudios liberales, egresada de la Universidad Metropolitana, habla 3 idiomas y estudiando un 4º idioma. Realmente mi hija trabajó para una ONG que se llama Un Techo para mi País. Ha sido, realmente pertenece al Amnistía Internacional, defensora de los derechos humanos. Fue una de las fundadoras de la red de Amnistía Internacional en su universidad. Fue directora del periódico de Naranja Pelada, que es el periódico unimetano. Y en su corta edad, de verdad, mi hija ha tenido una cantidad de puntos que han alimentado su currículum. Es funcionaria, es abogado en la consultoría jurídica del Banco Central de Venezuela. Y bueno, tiene realmente cualquier otra cantidad de cosas que ha hecho en esa corta vida, y es una defensora de los derechos humanos, es una niña con una calidad humana que no es porque sea mi hija, y diría yo que sería, yo me pavoneo, vamos a decirlo así, porque me siento como un pavo real de orgullo por tener la hija que tengo, con una calidad humana extraordinaria, Chugo, que todo el que la conoce y con todo esto que está pasando es una consternación, no lo pueden creer, porque su calidad humana la supera. Realmente yo la admiro muchísimo. Para mí es la persona que más admiro en este momento, de verdad. Tu admiración, Nati. Era Nati Villarruel. Te agradecemos muchísimo que hayas compartido con Venezuela
tu dolor de madre, tu preocupación de ciudadana, tu indignación de venezolana. Nati Villarruel, la madre de Geraldine Chacón, yo me uno a su esperanza. Yo quisiera que mañana pudiera amanecer yo en este programa dando la noticia de la excarcelación de Geraldine Chacón. Ojalá así sea. Debo recordar lo siguiente, ella está presa desde hace 69 días. Durante todo ese tiempo no se han producido ninguna de las actuaciones oficiales necesarias para, en efecto, privarla de libertad. Muy por el contrario, diversas gestiones realizadas por la defensa tuvieron éxito formal y no se concretaron. En primer lugar, una medida cautelar de libertad bajo fianza. Le pidieron fiadores, se consiguieron los fiadores, se aprobó la medida y no fue ejecutada. Sigue presa la niña. Después, se solicita un habeas corpus. El viernes pasado se vencía el plazo para que el tribunal de la causa se pronunciara sobre el habeas corpus. El viernes pasado. Y un día antes, el día jueves, el tribunal emite la boleta de excarcelación. La historia, ustedes la acaban de escuchar por la voz de la madre de Geraldine Chacón. Cosa insólita, ¿no? Entonces resulta que sale la boleta el día jueves en la mañana y no llega en el curso de ese mismo día jueves de la sede administrativa del SEBIN en Plaza Venezuela al helicoide. No llega al helicoide. O sea, Caracas está acostumbrada a ver por todas partes nubes de carros negros del SEBIN dando vueltas, rondando, pero no había un mecanismo que permitiera que esa orden de excarcelación llegara de Plaza Venezuela al helicoide. Y el día viernes, resulta que no trabajan, chico, no trabajan el día viernes. El día sábado le permiten acceso a la madre para que tenga visita y en el último momento le dicen, no, nos equivocamos, no tienes visita. Puedes abrazarla 5 minutos y te vas. No tienes visita. El día domingo, por el amor de Dios, vale. El día domingo ayer fue el día de la divina misericordia. El día del Jesús de la misericordia. Y por eso estos tipos tuvieron la misericordia de permitirle la visita a Geraldine Chacón. Bueno, hoy es lunes. Aunque vaya en tortuga, desde Plaza Venezuela hasta el helicoide, ha tenido chance de llegar, repito, una boleta de excarcelación emitida por un tribunal de la República. Como ha ocurrido en tantos casos en que venezolanos que tienen una orden de excarcelación emitida por un tribunal, esa orden es sencillamente ignorada por los carceleros, queremos que se sepa que Nati Villarruel no está sola. Queremos que se sepa que Geraldine Chacón y Gregory Hines no están solos. Queremos que se sepa que hay un país pendiente de que esto ocurra, de que se cumpla el mandato del tribunal, con todo respeto, todo hay que decirlo, con todo respeto, pero que se cumpla el mandato del tribunal. Geraldine Chacón, 24 añitos, 3 idiomas, 2 carreras universitarias, un apostolado en la defensa de los derechos humanos. Repito, con 24 añitos, Carrizo. Una niña. Bueno, esa niña está allí, secuestrada en el SEBIN, esperando que se cumpla la orden del tribunal para darle libertad. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Si en Instagram visitas la cuenta @LenerShot y te gusta alguno de los artículos que se publican, puedes pedirlo en la red Instagram o por el WhatsApp al 0412-804-5653 o al 0424-162-9489. LenerShot recibe pedidos del interior de Venezuela porque ofrece ropa casual para damas de primera calidad y a la moda. LenerShot está en Chacao, Caracas, en el centro de compras Merpo Este, diagonal al estacionamiento de Sambil. LenerShot es moda y algo más.
En Global Therapy reinventamos la manera de rehabilitarte con tratamientos personalizados y tecnología de punta. Atendemos tu postoperatorio de columna, hombro, rodilla, contracturas musculares y mucho más. No te confundas. Estamos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2. Teléfono 0212-461-9087. Global Therapy y despídete del dolor. El sabor está en Coco Factory. Acércate y saborea la mejor cocada de Caracas, pero también tienen agua, aceite, galletas, helados, caramelos, conservas y esencia de coco. El coco es 100% natural, energético, hidratante, remineralizante y refrescante. Coco Factory está en la avenida principal de Santa Mónica, Teresa de la Parra, edificio Codazzi, frente a la antigua estación de combustible, y en la Rosaleda, San Antonio de los Altos. Coco Factory, sin cocos no hay paraíso. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión y lo hacemos para comentar un par de titulares de primera plana que están en algunos medios impresos en la madrugada de hoy. Por supuesto, todos estos titulares van a ser comentados de manera precisa, exacta, profesional, con la excelencia de siempre por nuestro querido amigo y colega Pedro García Otero. Pero quiero referirles el que está en primera plana del diario El Informador de Barquisimeto. Nos dice así: albergues para abuelos al borde de la quiebra. Ojo, ustedes recuerdan que hace poco hicimos acá una denuncia sobre la situación de las clínicas, asilos, albergues que reciben subsidio del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Desgraciadamente, estos centros, el subsidio es absolutamente insuficiente y ese subsidio insuficiente no se los estaban pagando, lo cual colocaba a estas instituciones en situación desesperada. Esto a lo que se refiere el diario El Informador son albergues privados. Sin embargo, siendo albergues privados, también son afectados por la hiperinflación. La hiperinflación hace inmanejable los costos operativos de estas instituciones, sobre todo en materia de alimentos y medicinas, amén del pago de personal. Entonces están colocados prácticamente al borde de la quiebra, lo cual va a significar que muchísimos abuelitos, muchísimos ciudadanos de la tercera edad van a quedar, o en la calle o de regreso a unos hogares que no están en condiciones para atenderlos, que no cuentan con los recursos para atenderlos. Eso es en la primera plana del diario El Informador de Barquisimeto. Ahora vayámonos para Trujillo, para el estado Trujillo, para la ciudad de Valera. El diario de los Andes nos dice lo siguiente en su gran titular de apertura: PESUP carnetiza menores en escuelas. Así lo denuncia Darío Fajardo, dirigente político de Trujillo, que hemos tenido en este espacio. Él fue, por cierto, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática allá en Trujillo en los tiempos en que la MUD ganaba espacios, ganaba confrontaciones y obtenía victorias importantes para los ciudadanos. En esos tiempos Darío Fajardo estaba al frente de la MUD allá en Trujillo. Denuncia este dirigente que desde el pasado jueves el partido de gobierno ocupó las instalaciones de varias escuelas que también funcionan como liceos para realizar las jornadas de carnetización del Partido Rojo, con beneplácito de la zona educativa del Estado. Fueron usados para fines proselitistas y además dirigida al personal docente y estudiantes mayores de 15 años, acusó el dirigente, y recalcó la agenda electoral oculta del partido de gobierno para favorecer al actual mandatario nacional. Manifestó también que, escuchen esto,
En Trujillo no hay material para las tarjetas de débito de los bancos del Estado, y tampoco hay material para emitir la identificación necesaria para utilizar el servicio llamado Bus Trujillo. Para eso no hay material, pero sí hay material para la carnetización de niños. Los niños entonces en Valera no tienen alimentos, no tienen educación, no tienen medicinas, pero sí tienen el carnet del Partido Rojo. Qué desgracia, ¿verdad? Bueno, todo esto y mucho más viene en estos titulares. Estábamos citando simplemente la información de Lara y de Valera. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. En la producción de este espacio estuvo Marianela Castillo. Al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, ¡fuerza, Venezuela! Porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.